no nos distraiga el ruido de la kermés, porque para eso sirve, para sacarnos de la comunión con Dios. Este evangelio que hemos escuchado, maravilloso, 3 parábolas nos ofrece Jesús para hacernos entender, comprender, saber cómo es el amor de Dios. Las dos son 3 parábolas de la misericordia. Las 2 primeras, es decir, la oveja que se pierde, después es encontrada, la moneda perdida y también encontrada. Motivos para regocijarse. Y entonces, en estas 2 figuras, tanto la oveja como la moneda, que son perdidas, después encontradas, nos representa a cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros decidimos seguir nuestros propios caminos, le damos la espalda a Dios y nos extraviamos, nos perdemos. Pero Dios no se olvida de nosotros, sale a nuestro encuentro, pero no es suficiente salir a nuestro encuentro. Él siempre estará esperándonos a que retornemos, a que volvamos a la casa de nuestro Padre. Y en eso tenemos la 3 parábola bellísima de toda la Sagrada Escritura, la más tierna, la más plena, que nos hace saber Jesús a través de esa parábola del Hijo Pródigo la magnitud del amor de Dios por nosotros. Y entonces yo quiero que nos detengamos otras veces. Lo que he tenido oportunidad de reflexionar en el hijo menor, he dado retiros de 3 días en ese solo tema del hijo pródigo. 3 días y no son suficientes para ahondar, para profundizar. Pero hoy quiero que fijemos nuestra mirada en otro aspecto, no en el hijo pródigo, sino en el hijo mayor. Me distrae mucho ¿cómo no les dice por favor al rey que shut up please quiet? O que le baje nada más el volumen, que no grite tanto, dígale. Y entonces, vean qué interesante. El camino del hijo menor ya lo sabemos. Pide lo suyo, la parte de la herencia que le toca, la malgasta. Viene aquella situación de escasez, toca fondo al grado de quererse comer la comida de los marranos, pero ni siquiera eso se lo permiten, y es la oportunidad para reflexionar. Y hay una palabra clave que dice recapacitó. ¿Cómo dice? Cuando toca fondo, aquella situación lo hace comprender que lo que tenía en la casa de su padre, aun cuando no le gustara o no le pareciera, no le faltaba nada. Recapacita y vuelve a la casa del padre, y ya sabemos. Pero hoy quiero que pongamos atención en este segundo personaje, el hijo mayor, porque es muy interesante. En él
debemos vernos retratados todos, o al menos la mayoría. Es como una especie de espejo en el que nos podemos contemplar a nosotros mismos. Dice el evangelista que el hijo mayor no estaba en casa. Cuando regresa del campo, que escucha el bullicio, la música, el alborozo y pregunta qué sucede, le dicen hay fiesta. Pero cuando él entiende que la fiesta es por el hijo menor, dice yo no entro. No es mi fiesta. El padre sale, le ruega para que entre, porque ni siquiera es capaz de llamarle hermano a su propio hermano, sino despectivamente, con desprecio, le llama ese hijo tuyo, refiriéndose al papá y al hermano. Ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres. Y entonces le dice el papá, pues mira, estaba muerto, ha vuelto a la vida, estaba perdido, lo hemos encontrado y es motivo para hacer fiesta, para alegrarnos. Ándale, pásale a la fiesta, intégrate. Y el hijo mayor dice, no, vete con ese, ándale, tú y él, vámonos, píntele, bórrele. Aquí tenemos el primer reflejo en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros nos subimos en nuestro macho, nos obstinamos en nuestro sentimentalismo? Por ejemplo, en la relación conyugal de alguna pareja, cuando hay despecho, cuando hay duda, cuando hay por ahí indicios, y luego la parte afectada se entera de que verdaderamente hubo una mala movida, una infidelidad, una deshonestidad. La parte dolida, la parte afectada, le dice, ándale pues, vete con esa, ándale, píntale. Pero porque el sentimiento nos gana, la emoción, luego la manera de reaccionar no es tan sana, no es transparente, porque luego, después de haber corrido a nuestra pareja, viene el remordimiento de la conciencia, la soledad, la necesidad de aquella persona, y empieza chille, porque se le fue. No se le fue, usted le corrió. Y empieza ese sentimentalismo. Esa es la actitud del hijo, decir, es tu hijo y es tu fiesta, su fiesta. Ándele, yo no participo. Luego saca de la manga un reproche. Yo siempre te he servido, siempre he estado aquí sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado ni siquiera un cabrito para comérmelo con mis amigos. Aquí hago un paréntesis para iluminar. Es muy fuerte que él esté reprochando un cabrito, porque en la Sagrada Escritura, tanto en el libro del Deuteronomio como en la Torá, que es la Biblia en sí misma, ahí está especificado que el único animal
que no se puede comer, que no es carne para comer, es el cabro, la cabra, el cabrito. No es para comer. Es un animal impuro que solamente sirve y hace las veces de un chivo expiatorio en el que el sacerdote vierte los pecados de una persona, de una familia o de un pueblo, luego es sacrificado y la sangre es ofrecida a Dios por la remisión de los pecados de quien está representando a aquel animal. Entonces es un animal impuro, su carne no es para comer. En cambio, el borrego que le ofrece el papá al hijo menor no solamente es carne buena, sino carne limpia. Y cuando el hijo reclama esta parte para sí, un cabrito para comerlo con sus amigos, está develando su deshonestidad, está desdiciendo sus mismas palabras anteriores. Yo siempre he estado contigo sin desobedecer jamás una orden tuya. No es verdad. No ha estado con el Padre. Ha estado bajo el techo del Padre, pero no con su Padre, porque no le ha interesado el amor, el afecto de su Padre. Le interesan, al igual que al hijo menor, los bienes materiales. Y cuando le reclama al papá que el hijo malgastó sus bienes, no se refiere a los bienes del papá, ni a los bienes que le correspondían al hijo menor, sino a los bienes que el hijo mayor consideraba que también le pertenecían. Y entonces está dolido, no porque malgastó, malversó los bienes del papá, sino los suyos propios. Y entonces se retuerce el hígado de coraje, viene ese sentimiento de rencor, de resentimiento, de coraje, de odio, que ni siquiera es capaz de verlo como hermano. Y entonces aquí viene nuestra enseñanza. ¿Cuántas veces nosotros reaccionamos con una actitud, con una conducta, un comportamiento parecido a la del hijo mayor? A veces por despecho, por resentimiento, por rencor, por envidia, por celo, pero salimos por la tangente. Nos montamos en nuestro macho y obstinadamente creemos defender un derecho, pero no es un derecho, solamente es un interés afectivo o material, pero a fin de cuentas solamente es un interés egoísta. Y vean la respuesta maravillosa que el padre le da al hijo. Le dice: hijo, tú siempre has estado conmigo. Todo lo mío es tuyo. Todo. Este hijo mío, que es tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y es motivo para alegrarnos, para regocijarnos, para hacer fiesta. Ándale, participa, entra a la fiesta. Pareciera ser que toda esta parábola termina con esas palabras del hijo: yo no entro. Porque a fin de cuentas no sabemos el desenlace definitivo,
Porque está la pregunta, a fin de cuentas, ese hijo ¿entraría a la fiesta o no entraría? ¿Entró o no entró? Si entró, ¿cómo sería el trato, el saludo para con su hermano? ¿Qué cara, qué conducta pondría delante del padre y del hermano? Pero la conclusión definitiva, repito, no son esas palabras del hijo, sino que aquí hay que hacernos nosotros una pregunta a la que nos empuja esta palabra de Dios, esta parábola del hijo pródigo, con respecto al hijo mayor. ¿Tú prefieres sentarte a la cena del reino o prefieres un cabrito para comértelo con tus amigos? Toda esa imagen del cabrito, decía, representa la deshonestidad del hijo, porque no era verdad que estuviera pendiente del papá, sino solamente de los bienes del papá. Para ese hijo también el papá ya estaba muerto. El único interés eran los recursos materiales. Y cuando pide el cabrito es porque él vive una vida deshonesta, sin transparencia, oculta, en la oscuridad, en la mentira. Un borrachito, ¿qué amistades tiene? Procura otros borrachitos, porque hablan el mismo lenguaje. Un drogadicto, ¿qué tipo de amistades procura? Otros drogadictos, porque tratan los mismos sentimientos, resentimientos. Una persona chismosa, ¿de quién se hace acreedor? Pues de otros chismosos. Una persona honesta no puede andar entre los deshonestos. Una persona deshonesta no la vamos a poder integrar entre la gente modesta, honesta. El cabrito representa mucha oscuridad para ese hijo. Y entonces la pregunta es, ¿qué preferimos? ¿Sentarnos a la mesa del reino o un cabrito para comérnoslo con nuestros amigos? Es decir, seguir mi vida farsa, mi vida fuera de orden, mi vida en la deshonestidad. ¿Qué prefiero? Pero vean la actitud maravillosa del padre que le dice al hijo mayor: yo tengo un hijo y este hijo es hermano tuyo. Él, tú y yo somos uno, somos lo mismo, la misma naturaleza, la misma carne, la misma sangre. Lo que el hijo mayor quiere que el papá opte por uno o por el otro, con él o conmigo. Dice el papá, no, opto por los dos porque los dos y yo somos lo mismo. Y entonces, si nosotros traemos esta idea a nuestra cabeza, a nuestro corazón, ¿qué sentido tiene cuando nosotros hacemos diferencia entre unas personas y otras? Porque a unas las catalogamos como buenas y a otros como malas. ¿Por qué de algunos hablamos bien
y de otros hablamos mal? ¿Por qué a algunos los aludimos y por qué a otros pues hablamos pestes de ellos? Incoherencias que muchas veces ni siquiera conocemos. Les levantamos falsos. ¿Dónde está esa diferencia entre uno y otro? En nuestra cabeza. Pero en realidad todos ustedes y yo, buenos y malos, chicos y grandes, güeros y prietos, ricos y pobres, somos hermanos de un mismo Padre común, Dios, nuestro Señor que nos ha creado. Él es nuestro Padre. No tenemos por qué hacer distinción, diferencias, ni compararnos a unos con otros. Cada quien tiene los dones que Dios le ha regalado. Cada quien. Cuando el Padre le dice, hijo, entra a la fiesta. Es decir, Dios que nos está invitando a la fiesta de la vida. La vida es la fiesta. Y todos tenemos motivos para alegrarnos, motivos suficientes para ser felices, motivos suficientes para ser agradecidos. La vida, el palmo del resuello, la vista, el olfato, el oído, las manos, el cuerpo, el ser, el alimento, el techo, la familia, el trabajo, los amigos, la luz, la noche, todos son motivos, miles y miles de motivos cada día para ser felices, para ser agradecidos, para hacer fiesta, para vivir la fiesta de la vida. La vida no tenemos por qué vivirla amargados. La vida se nos escurre como el agua de entre las manos. Por eso qué bonita reflexión con respecto al hijo mayor, porque en él nos vemos retratados. Y por eso la pregunta final, ¿tú qué prefieres? ¿Sentarte a la mesa del banquete del reino o un cabrito, es decir, tus tranzas, tus movidas, tus pecados, tus debilidades, para comértelo con tus amigos, para vivirlos con los que son igual que tú? No se nos olvide, Dios siempre sale a nuestro encuentro, siempre. Él nos da la libertad, nos deja irnos, no nos ata, no nos amarra, no nos detiene. Si alguien se quiere ir, Dios lo deja ir. Pero tarde o temprano, cuando toque fondo, cuando abra el entendimiento, cuando las cosas no sean como creyó que iban a ser, tiene que volver con la cola entre las patas. Y ese es el motivo para que Dios haga fiesta. Hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentirse. Todos somos hermanos, todos. Y aquel que yo creo que me hizo mal, que me cae como patada de mula, que no le puedo ver, oiga, bájele la espuma a su chocolate, somos hermanos, somos de la misma carne, somos hijos de Dios. Ay, es que se llevó a mi viejo y me robó a la mujer. ¿Y qué? Déjelo que se lo lleve, menso. Déjelo, ya le quitaron la vieja, le quitaron al viejo. Bendito sea Dios, dele gracias a Dios. Pídale a Dios que no se lo regresen. Mercancía que sale no tiene devolución. Y si se lo quieren regresar, no lo reciba, ya está manoseado. Ya lo chupó el diablo. Goodbye, avioneta, vámonos. Pero no guarde resentimiento. Dele gracias a Dios, dele gracias a esa persona porque le quitó el dolor de cabeza, le quitó el problema. Dios le hizo realidad aquello que tanto le piden el Padre nuestro: apártanos del mal. Bueno, ya se lo quitó, ahora ¿por qué chilla, menso?
Que Dios nuestro Señor nos conceda a todos esa luz bendita de su sabiduría infinita, para que cada quien podamos iluminar la realidad de nuestra propia vida personal, nuestra historia personal. No hay momento para la tristeza, para el rencor, para el coraje, para el resentimiento. Todo es motivo para hacer fiesta, para ser felices, para estar alegres, para vivir la vida. Que así sea. Creo